Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 53. Sobre el movimiento local de los ángeles. Siguiendo el plan trazado, ahora hay que tratar lo referente al movimiento local de los ángeles. Esta cuestión plantea y exige respuesta a tres problemas. 1. ¿El ángel puede o no puede moverse localmente? 2. ¿Se mueve o no se mueve de un lugar a otro pasando por el medio? 3. ¿El movimiento del ángel es temporal o instantáneo? Artículo 1. ¿El ángel puede o no puede moverse localmente? Objeciones por las que parece que el ángel no puede moverse localmente. El filósofo, en sexto de Physique, demuestra que nada indivisible se mueve, porque mientras algo está en el punto de partida no se mueve, y cuando está en el punto de llegada tampoco, puesto que entonces ya se ha consumado el movimiento. Por eso, hay que concluir que cuando algo se mueve, en parte está en el punto de partida y en parte está en el de llegada, pero el ángel es indivisible. Por lo tanto, el ángel no puede moverse localmente. Más aún, como se dice en tercero de Physique, el movimiento es acto de lo imperfecto, pero el ángel bienaventurado no es imperfecto. Por lo tanto, el ángel bienaventurado no se mueve localmente. Todavía más, todo movimiento presupone alguna necesidad, pero no hay ninguna necesidad en los ángeles bienaventurados. Por lo tanto, los ángeles no se mueven localmente. En cambio, la misma razón hay para que se mueva el ángel bienaventurado y el alma bienaventurada, pero es necesario reconocer que el alma bienaventurada se mueve localmente, ya que es artículo de fe que Cristo, según el alma, bajó a los infiernos. Por lo tanto, el ángel bienaventurado se mueve localmente. Solución. Hay que decir, el ángel bienaventurado puede moverse localmente, pero así como estar en un lugar conviene tanto al cuerpo como al ángel equívocamente, otro tanto ocurre cuando se trata del movimiento local, pues el cuerpo ocupa un lugar en cuanto que en él está contenido y por él delimitado. Por eso es necesario que el movimiento local del cuerpo sea medido por el lugar acomodándose a sus exigencias. De ahí que la continuidad del movimiento dependa de la continuidad o magnitud del espacio, y que al antes y al después del espacio le corresponde el antes y el después del movimiento local del cuerpo, como se dice en cuarto de Physique, pero el ángel no está ni delimitado ni contenido en un lugar, sino más bien como quien lo contiene. De ahí que el movimiento local del ángel no se mida por el lugar mismo o por sus exigencias de continuidad, sino que es un movimiento discontinuo, puesto que el ángel no está en un lugar más que por contacto virtual. Como dijimos, es necesario que el movimiento local del ángel no consista más que en diversos contactos sucesivos y no simultáneos, ya que el ángel no puede estar simultáneamente en muchos lugares, como dijimos anteriormente. Así, este tipo de contactos no necesariamente tienen que ser continuos. Sin embargo, en estos contactos puede haber cierta continuidad, porque, ya lo dijimos, nada impide poder asignar al ángel un lugar divisible por contacto virtual, como se asigna un lugar divisible al cuerpo por contacto dimensional. Por lo tanto, así como el cuerpo abandona sucesivamente, y no todo a la vez, el lugar en el que estaba antes, de ahí la continuidad de su movimiento local, así también el ángel puede abandonar sucesivamente el lugar donde estaba, y, así, su movimiento será continuo. También puede abandonar súbitamente un lugar y ocupar totalmente otro. Así, su movimiento no será continuo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, que el argumento aquí falla por dos motivos. Primero, porque la demostración de Aristóteles es válida para lo indivisible cuantitativo, a lo que necesariamente le corresponde un lugar indivisible. Esto no es aplicable al ángel. Segundo, porque la demostración de Aristóteles es válida cuando se trate del movimiento continuo. Si el movimiento no fuera continuo, podría decirse que algo se mueve mientras está en el punto de partida y mientras lo está en el de llegada, porque la sucesión de diversos lugares se llamaría movimiento. Por eso, en cualquiera de los lugares donde estuviera, podría decirse que se mueve, pero la continuidad del movimiento lo impide,
porque nada continuo está en su término. Ejemplo, la línea no está en el punto. De este modo, es necesario que lo que se mueve, mientras se mueve, no está totalmente en uno de sus extremos, sino que, en parte está en uno, y en parte en otro. Por lo tanto, porque el movimiento del ángel no es continuo, la demostración de Aristóteles no es válida en este caso. En cambio, en cuanto que el movimiento del ángel es considerado continuo, puede concederse que el ángel, mientras se mueve, en parte está en el punto de partida, y en parte en el de llegada, entendiendo que parte no se refiere a la sustancia del ángel, sino al lugar, porque, al empezar su movimiento continuo, el ángel está totalmente en el lugar divisible en el que empieza a moverse, pero, mientras se mueve, está en parte del primer lugar que deja, y en parte del segundo lugar que ocupa. Porque pueda ocupar parte de dos lugares, se debe a que al ángel le corresponde ocupar un lugar divisible por contacto virtual, como el cuerpo lo ocupa por contacto dimensional, de donde se sigue que, tratándose del cuerpo móvil, en cuanto al lugar es divisible en razón de su magnitud, pero, tratándose del ángel, su virtud puede aplicarse a cualquier lugar divisible. A la segunda hay que decir, el movimiento de lo que está en potencia es acto de lo imperfecto, pero el movimiento que proviene del contacto virtual pertenece al ser en acto, porque algo tiene virtud en cuanto que está en acto. A la tercera hay que decir, el movimiento del ser que está en potencia presupone una necesidad, pero el movimiento del ser que está en acto no presupone una necesidad en él, sino en otro. Así, el ángel se mueve localmente a causa de nuestra necesidad, según aquello de Hebreos 1:14. Todos son espíritus dispersadores, enviados por ministerio en favor de quienes heredan la salvación. Artículo 2. ¿El ángel pasa o no pasa por el medio? Objeciones por las que parece que el ángel no pasa por el medio. Todo el que atraviesa el lugar intermedio, antes recorre el lugar igual a sí mismo que otro mayor. El lugar igual al ángel es el punto, ya que el ángel es indivisible. Por lo tanto, si el ángel, moviéndose, atraviesa el lugar intermedio, es necesario que, con su movimiento, atraviese puntos infinitos. Esto es imposible. Más aún, la sustancia del ángel es más simple que nuestra alma. Pero nuestra alma con su pensamiento puede pasar de un extremo a otro sin pasar por el medio. Ejemplo, yo puedo pensar en Francia y después en Siria sin pensar para nada en Italia que está en medio. Por lo tanto, con mayor motivo el ángel puede trasladarse de un extremo a otro sin pasar por el medio. En cambio, si el ángel se mueve de un lugar a otro, cuando está en el punto de llegada no se mueve, sino que se ha movido, pero antes de haberse movido, hay que moverse. Por lo tanto, estando en alguna otra parte, se movía, pero no se movía cuando estaba en el punto de partida. Por lo tanto, se movía cuando estaba en medio. Así, es necesario que pase por el medio. Solución. Hay que decir, tal como dijimos, el movimiento del ángel puede ser continuo o discontinuo. Si es continuo, el ángel no puede moverse de un extremo a otro sin pasar por el medio, porque, como se dice en quinto de Physique, el medio es a lo que llega quien se mueve con movimiento continuo antes de alcanzar el último extremo. El orden de lo anterior y de lo posterior en el movimiento continuo, corresponde a lo primero y segundo en lo extenso, como se dice en cuarto de Physique. Si el movimiento del ángel no es continuo, es posible que se traslade de un extremo a otro sin pasar por el medio. Se demuestra de la siguiente manera. Entre dos lugares extremos hay infinitos lugares intermedios tanto si se trata de lugares divisibles como indivisibles. Es evidente al tratarse de lugares indivisibles, porque entre dos puntos cualesquiera hay infinitos puntos intermedios, ya que nunca habrá dos puntos distintos sin lugar intermedio entre ellos, como se demuestra en sexto de Physique. Lo mismo hay que decir tratándose de lugares divisibles. Esto resulta claro para el movimiento continuo de un cuerpo cualquiera, pues el cuerpo no se mueve de un lugar a otro más que en el tiempo. Durante el tiempo que mide el movimiento del cuerpo no hay 2 ahora en los que el cuerpo que se mueve no esté en lugares distintos, porque si estuviera en el mismo lugar durante 2 ahora, estaría en reposo,
ya que estar en reposo no es más que estar en un mismo lugar antes y después. Por lo tanto, como entre el primero y el último ahora hay infinitos ahora, es necesario que entre el primer lugar, en el que empezó el movimiento, y el último lugar, en el que el movimiento terminó, haya infinitos lugares. Esto lo demuestra la misma experiencia. Si un cuerpo mide un palmo, y el camino que ha de recorrer mide 2, es evidente que el lugar en el que empieza el movimiento mide un palmo, y un palmo mide también el lugar en el que el movimiento termina. Es evidente que cuando el cuerpo empieza a moverse, va abandonando el primer palmo deslizándose por partes al segundo. A medida que va dividiéndose la extensión del palmo, se irán multiplicando los lugares intermedios, porque un punto cualquiera que se tome en la extensión del primer palmo es principio de un lugar, y el correspondiente en la magnitud del otro es su término. Pero como la magnitud es divisible hasta el infinito, y en toda magnitud hay infinitos puntos potenciales, hay que deducir que entre dos lugares cualesquiera hay infinitos lugares intermedios. Pero un móvil no puede recorrer una infinidad de lugares más que por la continuidad del movimiento. Esto es así porque, si bien los lugares intermedios son infinitos en potencia, es asimismo posible encontrar cierta infinidad potencial en el movimiento continuo. Así, pues, si el movimiento no es continuo, todas las partes que lo componen están numeradas en acto. Si un móvil se mueve con movimiento discontinuo, es necesario que no pase por todos los lugares intermedios, o que recorra infinitos lugares intermedios. Esto último es imposible. Por lo tanto, cuando el movimiento es discontinuo, el ángel no recorre todos los lugares intermedios. Pasar de un extremo a otro y no por el medio, es algo que no le puede corresponder al cuerpo, pero sí al ángel, porque el cuerpo está contenido y delimitado por el lugar, y, así, es necesario que, al moverse, esté sometido a las leyes de dicho lugar. En cambio, la sustancia del ángel no está sometida a un lugar como contenido, sino que es superior a él como continente. Por eso es dueño de aplicarse al lugar del modo que prefiera, bien sea pasando por el medio o bien sin pasar. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir que el lugar del ángel sea igual al ángel no hay que entenderlo en cuanto a la extensión, sino en cuanto al contacto virtual. Por eso, el lugar del ángel puede ser divisible sin necesidad de ser un punto, y aun cuando los lugares intermedios son infinitos, como dijimos, sin embargo, quedan anulados por la continuidad del movimiento, como también indicamos. A la segunda hay que decir, mientras el ángel se mueve localmente, aplica su esencia a distintos lugares. En cambio, la esencia del alma no se aplica a lo que piensa, sino que, más bien, es lo pensado lo que está en ella. Por lo tanto, no hay paridad. A la tercera hay que decir, en el movimiento continuo, haberse movido no es parte del movimiento, sino su término. De este modo es necesario moverse antes de haberse movido. Así, dicho movimiento necesariamente pasa por el medio. En el movimiento discontinuo, estar en el término es parte del movimiento, al igual que la unidad es parte del número. Por eso, dicho movimiento está constituido por la sucesión de diversos lugares sin necesidad de lugares intermedios. Artículo 3. ¿El movimiento del ángel es o no es instantáneo? Objeciones por las que parece que el movimiento del ángel es instantáneo. Cuanto más grande es la fuerza del motor y menor la resistencia del móvil, tanto más veloz es el movimiento. Pero la fuerza con que el ángel se mueve a sí mismo supera sin comparación a las fuerzas que mueven un cuerpo. El tiempo es inversamente proporcional a la velocidad, y todo tiempo es proporcionado a otro tiempo. Así, pues, todo cuerpo se mueve en el tiempo, el ángel, en el instante. Más aún, el movimiento del ángel es más simple que cualquier mutación corporal, pero hay alguna mutación corporal instantánea, como la iluminación, ya porque ningún objeto se ilumina sucesivamente, como si se calienta sucesivamente, ya porque el rayo luminoso no llega antes a lo que tiene más cerca y después a lo más lejano. Por lo tanto, con mayor motivo el movimiento del ángel es instantáneo. Todavía más, si el ángel se mueve de un lugar a otro en el tiempo,
es evidente que en el último instante de aquel tiempo está en el punto de llegada, durante todo el tiempo anterior, o bien está en el lugar inmediatamente precedente, tomado como punto de partida, o bien está en parte en uno y en parte en otro, pero si está en parte en uno y en parte en otro, es divisible. Esto no es aceptable. Por lo tanto, durante todo el tiempo anterior está en el punto de partida, consecuentemente reposa allí, ya que el reposo no es más que estar en el mismo lugar ahora y antes, como dijimos. Así, solo se mueve en el último instante del tiempo. En cambio, en toda mutación hay un antes y un después, pero el antes y el después del movimiento se enumeran por razón del movimiento. Por lo tanto, todo movimiento, incluso el del ángel, está en el tiempo, ya que en él hay antes y después. Solución. Hay que decir, algunos 7 dijeron que el movimiento local del ángel es instantáneo, pues decían que el ángel, al moverse de un lugar a otro, durante todo el tiempo que precede al último instante está en el punto de partida, y que en el último instante está en el punto de llegada. Tampoco es necesario que haya algo intermedio entre los dos extremos, como tampoco es necesario que haya algo intermedio entre el tiempo y su término. Entre dos ahora del tiempo, hay un tiempo intermedio, y por eso, dicen que no es posible indicar el último ahora en el que estuvo en el punto de partida. Tampoco en la iluminación o en la generación sustancial del fuego se puede indicar el último instante en el que el aire fue oscuro, o en el que la materia estuvo privada de la forma del fuego, pero sí se puede indicar el último momento en el que hubo luz en el aire o forma de fuego en la materia. Por eso, la iluminación y la generación sustancial son llamados movimientos instantáneos. Esta teoría no es aplicable en nuestro caso. Se demuestra de la siguiente manera. Al concepto de reposo pertenece el que lo que reposa no sea de distinta manera ahora y antes. En cada uno de los ahora del tiempo medido por el reposo, lo que reposa está igual en el primer momento, en el intermedio y en el último. Pero a la razón de movimiento pertenece que el móvil esté de distinta manera ahora y antes. Por eso, en cada uno de los ahora del tiempo que mide el movimiento, el móvil tiene una disposición distinta. Por eso es necesario que en el último ahora tenga una forma que antes no tenía. Resulta claro que reposar algo en un estado, por ejemplo, en la blancura, es permanecer en tal estado en cada uno de los instantes de aquel tiempo. Por eso no es posible que algo repose en uno de los términos durante todo el tiempo precedente, y que después, en el último instante, esté en otro término. Pero esto es posible en el movimiento, porque moverse durante todo un tiempo no es estar en la misma disposición en cada uno de sus instantes. Así, pues, todos estos cambios instantáneos son términos de un movimiento continuo, y, así, la generación es el término de una alteración de la materia, y la iluminación es el término del movimiento local del cuerpo iluminado. Pero el movimiento local del ángel no es el término de ningún otro movimiento continuo, sino que, por sí mismo, es un movimiento distinto e independiente de todo otro movimiento. Por eso, es insostenible decir que durante todo un tiempo dado está en un lugar y en su último instante está en otro, sino que es necesario determinar el último instante en el que estuvo en el lugar precedente. Pero donde hay muchos ahora, necesariamente hay tiempo, ya que el tiempo no es más que la enumeración de lo primero y de lo segundo en el movimiento. Por lo tanto, hay que concluir que el movimiento del ángel se realiza en el tiempo, el cual será continuo o discontinuo según lo sea el movimiento, puesto que la continuidad del tiempo proviene de la continuidad del movimiento, como se dice en cuarto de física. Pues el ángel puede moverse de ambas maneras, como dijimos, pero este tiempo, sea o no continuo, nada tiene de común con el tiempo que mide el movimiento del cielo y por el que se miden todos los seres corpóreos cuyos cambios dependen del movimiento del cielo, porque el movimiento del ángel no depende del movimiento de los cielos. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, si el tiempo que mide el movimiento del ángel es discontinuo, una sucesión de instantes, no es proporcionado al tiempo que mide el movimiento de los seres corporales, que es continuo, puesto que no son del mismo orden. Pero si fuese continuo, hay proporcionalidad,
si bien no fundamentada en la proporción existente entre el motor y el móvil, sino en la existente entre las magnitudes en movimiento. Además, la velocidad del movimiento del ángel no depende de la cantidad de su virtud, sino de la determinación de su voluntad. A la segunda hay que decir, la iluminación es el término del movimiento, y es una alteración y no un movimiento local en el sentido de que la luz llegue primero a lo más cercano y después a lo más lejano. En cambio, el movimiento del ángel es local y no es término de movimiento. Por tanto, no hay paridad. A la tercera hay que decir, aquella objeción se refiere al tiempo continuo, pero el tiempo que mide el movimiento del ángel puede no ser continuo, y, en este caso, en un determinado instante el ángel puede estar en un lugar, y en otro instante en otro, sin necesidad que entre ambos medie tiempo alguno. En el caso que el tiempo del movimiento del ángel sea continuo, el ángel, durante todo el tiempo que precede al último instante, pasa por una infinidad de lugares, como expusimos anteriormente, a punto 2. Sin embargo, si en parte está en uno de los lugares continuos y en parte en otro, no se debe a que su sustancia sea divisible, sino a que su virtud se aplica a una parte del primer lugar y a otra del segundo, como también dijimos.